Muy bien. Bueno, el doctor Ororica se tenía que ir, les pide una disculpa, pero bueno, voy a seguir con esta segunda parte de las preguntas y respuestas. Primero, quisiéramos dar la bienvenida a la Universidad del Estado de México, que ya por fin se pudo conectar. Qué bien. Y bueno, vamos a pasar primero a la sede de la Universidad de Buenaventura en Cali, Colombia. Aquí tenemos el gusto de hablar con el doctor Héctor Saldívar. Más bien que ustedes, si se pueden presentar ahí de la universidad en Cali, por favor. Adelante. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros desde acá tenemos alrededor de 4 preguntas y pues un comentario final. La primera pregunta es: ¿cuáles son los criterios que tienen los países nórdicos para estructurar los planes de estudios de la educación superior? ¿A qué responden esos planes de estudios? La segunda pregunta es: ¿cuáles son los criterios de ingreso a la educación superior en los países nórdicos? ¿Cuál es la tasa de estudiantes por docente? Nos parece interesante ese dato. ¿Nos podría ampliar sobre el coeficiente de desigualdad de ingreso Gini? Pues en sus factores, hemos discutido acá un momento en relación a la población y creo que es un aspecto que se debe ampliar un poco más. Y la última pregunta es la siguiente: en vista de las grandes diferencias sociales, económicas y políticas, entre otros, de los países nórdicos con América Latina, ¿hasta qué punto pueden ser tomados como punto de referencia para nuestro sistema de educación superior los países nórdicos y la educación superior del país? Esas serían las preguntas. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, aprovecho esta primera respuesta para agradecer a William Freddy Palta el mensaje que él es nuestro coordinador en la Uni Católica, también de Colombia, y nos manda un mensaje de la vicerrectoría que van a celebrar una misa para ofrecerla a las víctimas del sismo y en general los problemas que estamos viviendo. Pues agradezco mucho ese mensaje, cómo no. Y paso a las respuestas. Lo de los criterios para planes y programas de estudio, bueno, tienen como 3 referencias. La primera han sido, en términos formales, esta adscripción muy puntual a los resolutivos del espacio europeo de la educación superior. Eso ya lo hemos dicho. A diferencia de otros países de Europa continental, como por ejemplo España o Portugal, o mismo Francia, Inglaterra, etcétera, ellos decidieron que todas las instituciones adoptasen esos principios, es decir, la licenciatura de 3 años, la maestría de 2 años, el doctorado de 3 años, la opción de programas integrados, licenciatura con maestría, incluso algunos que van de la licenciatura al doctorado. También la adopción en todas las instituciones del sistema de créditos. Lo del sistema de créditos, pues ustedes lo saben, allá se le llama también el euro académico, ¿no? Quiere decir, bueno, que si estudiaste en la Universidad Fulanita de Turquía, puedes seguir en Oxford si tus créditos dan para esa continuidad. Por ejemplo, en algunos países hay resistencias de las instituciones para la validación de los créditos. En los países nórdicos en absoluto, ¿no? Ellos aceptan estudiantes de toda Europa con los créditos portátiles o portables. Hasta donde vas, ahí te inscriben y te valen en términos de equivalencia los créditos que has venido acumulando. Entonces, digamos, esta adopción de estos principios es un primer elemento estructurante. Un segundo elemento también estructurante han sido las reformas de los sistemas en el sentido
digamos, de ofrecer sistemas duales en el sentido de la rama propiamente tecnológica, formación tecnológica hasta el nivel de doctorado, como una rama importante, pero también tener este balance de una fuerte oferta en las ramas de humanidades, arte, tal vez de los países que tienen una mayor matrícula en programas de arte, de todas, ¿no? Incluyendo el bachillerato en Bellas Artes y la formación que llega hasta el doctorado en distintas disciplinas artísticas. Esto es un punto relevante. Es decir, el tener una oferta bien balanceada, ¿no? Mucho mejor balanceada que la que nosotros y otros países tenemos, en este sentido de sí tener un énfasis en tecnologías, pero no descuidar el cultivo ni de ciencias sociales, ni de humanidades, ni de las disciplinas artísticas, ¿no? Entonces, digamos que las políticas que pueden ejercer van en este sentido de cuidar estos balances, pero después hay también mucha flexibilidad en el sistema, en lo que ya dijimos, de que los estudiantes se pueden mover con mucha flexibilidad y con facilidades de una rama a otra, de un tipo de modalidad a otro en cualquier punto del tramo curricular. Y la segunda, digamos, enfoque hacia la internacionalización, en el sentido de tener una oferta curricular que sea compatible con la del resto de los países de Europa, con el propósito de hacer de estos atractivos para el intercambio académico. Yo creo que estos son los elementos estructurantes importantes, y fuera de ello hay una gran libertad en el sentido de la autonomía de las instituciones para plantear y proponer sus propios programas en todos los niveles. Esto también es un elemento característico de estos sistemas, y la búsqueda muy constante de abrir nuevas fronteras, ramas disciplinarias, especialidades tecnológicas que van muy en el sentido de la competitividad que buscan cada uno de ellos establecer. Criterios de ingreso: el primerísimo y casi el único, el haber concluido los estudios previos, y bueno, después que haya lugar, pero no es esta cuestión tan feroz como puede ser en los sistemas anglosajones, que una plaza es disputada por 100, ni mucho menos. Realmente hay buenas posibilidades para los locales, pero también para los extranjeros, desde el nivel de licenciatura, de participar en esta oferta, de manera que son más bien escasas las universidades que cuentan con un examen, entrevista, etcétera, adicional al de tener acreditado el ciclo previo. Sí, tienen examen de egreso del bachillerato, una especie de examen nacional, ¿no?, que lo único que hace es asegurar la conclusión de los estudios, más que puntos que sean utilizables, digamos, en el mercado de la educación superior, ¿no? Esto no es tan así. De lo del índice de Gini, ahí les voy a pedir que se vayan a la Wikipedia o a lo que sea, ¿no? Lo digo porque soy yo el que la uso, no es por otra razón. No, es una escala técnica en que combina básicamente la distribución de ingresos segmentada por deciles de ingresos contra el volumen total del Producto Interior. Entonces se hacen dos estimaciones, una que sirve para construir la llamada curva de Lorenz, y el área dentro de la curva de Lorenz es el índice de Gini normalizado a un intervalo que va de 0 a 1, dicho grosso modo. No es ni magia ni misterio, pero ahí échenle un ojo ustedes a eso. ¿Qué tanto nos sirve como punto de referencia los sistemas de estos países? Sí y no.
no son estrictamente comparables, son una lección del sí se puede, más o menos, ¿no? Del cuando se quiere se puede, algo por el estilo, ¿no? Es decir, que es posible construir sistemas que tengan todas estas características o por lo menos aspirar realistamente a ello. No son las dimensiones de países como México, como Rusia o como Estados Unidos, mucho menos como China o la India, digamos, pero bien mirado el asunto, sí son dimensiones que son relativamente comparables a las de provincias o estados, ¿no? Que desde el ámbito de sus competencias y sus posibilidades podrían aspirar a establecer estándares de este tipo. No veo realmente por qué no, sobre todo en el caso de países que son federaciones y que tienen algunas posibilidades de ello, ¿no? Tomarlos como copia pues no sería de ninguna manera lo recomendable, pero sí asimilar algunas de estas lecciones, digamos, que no hay una única vía separada, por ejemplo, es la lección de integrarse a los instrumentos del espacio europeo, por ejemplo, pero sí el de poder aspirar a ciertas cosas. Hay que decir que a pesar de que varios de esos países son recientemente independencias del siglo XX, las universidades son muy antiguas, no son universidades recientemente creadas, algunas de ellas son medievales o tienen un origen medieval, entonces también hay un fondo o trasfondo histórico en todo ello. Y hasta aquí dejo, es lo que puedo contestar de las que me hicieron. Gracias por preguntar. Muy bien, ahora pasamos a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Ahí vamos a contactar al doctor Héctor Saldívar Garza y al maestro Jesús González, que nos presenten sus preguntas, por favor. Adelante. Buenas tardes. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué opina sobre seleccionar a los estudiantes de más altos promedios desde su ingreso a la universidad para que se incluyan en un programa extraclase de formación para realizar los estudios de doctorado? Y la siguiente pregunta, ¿existe en la UNAM un reforzamiento académico a los estudiantes y docentes interesados en elaborar publicaciones o trabajos científicos? Y en su caso, ¿en qué consiste? Buenas tardes. Mi nombre es el maestro Jesús González Muñoz y represento a la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas. Las dos preguntas que tenemos esta tarde son: ¿qué indicadores en Finlandia han hecho que tengan uno de los mejores sistemas educativos en el mundo? Y comparando a México con los países nórdicos, ¿cómo es el apoyo de las universidades respecto a las becas para los estudiantes? Y si son las carreras que ofrecen acordes a las necesidades para tener índices bajos de desempleo. Gracias. Gracias. Que si me parece bueno seleccionar a los estudiantes de más alto promedio, etcétera, depende qué quieran hacer. Desde luego que un programa que está formado por puros estudiantes buenos seguramente va a ser un programa bueno, funciona más o menos solo, pero está el otro lado del asunto. Si ofreces buena formación solamente a estudiantes pues que ya la tienen, digamos, el tema de la responsabilidad, del compromiso social, etcétera, la oportunidad queda en un segundo plano. Si la pregunta es si esto funciona, si funciona. Si lo ha hecho la UNAM, lo ha hecho la UNAM con los de investigación biomédica básica, con los de genómica, etcétera, etcétera, que escogen a los mejores estudiantes, a muy pocos, y así ha ido funcionando el programa. Los de robótica, antes fue con los de informática para ingeniería, etcétera. A mí la verdad no me gusta ese mecanismo,
Pero si la pregunta es técnica, la respuesta es positiva. Si la pregunta va más allá del plano técnico, tendría muchas reservas al respecto. Que si hay opciones para la inclusión de estudiantes a través de becas, en el caso de la UNAM, para que participen en proyectos, sí hay. En el caso de la UNAM hay varias modalidades. Ahora está muy en boga todas las becas para postdoctorado, por ejemplo, para estar incluidos o realizar sus propios proyectos de investigación en los centros e institutos. Y han habido programas de, digamos, menor ambición o perfil, como jóvenes en la investigación o jóvenes hacia la investigación, que, digamos, les da alguna puerta de acceso a este tipo de prácticas. Becas, fundamentalmente, ahora en la UNAM, las que están orientadas al programa de postdoctorado. Bueno, luego me quedan unas preguntas sobre Finlandia. Una, que por qué Finlandia le ha tocado tan bien en las pruebas de PISA, por varias razones. Ahora ya no le está yendo tan bien, le han ido bajando sus lugares, Finlandia. Pero es por la formación de profesores, como el aspecto número uno y esencial, ¿no? Si tienen una formación de alto nivel. También es la organización del trabajo docente, tienen jornadas que en práctica lectiva, estoy hablando del ciclo de primaria, no superan las 5 horas, ¿no? Hasta con recreo largo, de media hora y más. Y utilizan la tarde para preparar las clases, pero sobre todo para una preparación colectiva del currículum, ¿no? Es decir, todos los maestros de la primaria pues, se ponen a discutir entre ellos cómo van los niños y qué les falta, etcétera, etcétera. Tienen este modelo de intervención temprana, que es más bien enfocarse en los que tienen carencias o debilidades que en los que van bien, para apoyarlos. Cada una de las clases tiene uno, pero generalmente 2 o hasta 3 profesores con diferente función en ella, y en eso les ha ido realmente muy bien. Es un modelo que ha entrado muy en disputa con el que se utiliza en Corea, en Singapur, en Hong Kong, en Taiwán, que ahora son los países con más altas puntuaciones, que son exactamente lo contrario de la flexibilidad. Es como la flexibilidad del mármol, más o menos, ¿no? De verdad, es decir, programas en educación básica de jornada súper completa y ampliada, y luego con un tutor, y luego clases especiales y maestro para preparar los exámenes, en fin, o sea, rigurosamente exigentes, dan buenos resultados, pero pues son lo que son, ¿no? Hay como 2 maneras de abordar este asunto del éxito en los programas. El modelo finlandés tiene este lado muy amable, pero no solamente ese. En todos los países nórdicos tienen en la educación primaria asignaturas que son obligatorias. Por ejemplo, aprender a nadar, ¿no? Si no sabes nadar, es curricular, no es tal vez, es de clase diario, todos tienen que saber cómo salir como nadadores certificados de la primaria, etcétera. Es un objetivo curricular aprender a nadar, es un objetivo curricular aprender un instrumento musical, ¿no? Es otro enfoque de educación, es, bueno, muy bien, está muy, digamos, iluminado o ilustrado por la idea del bienestar y la felicidad, etcétera, etcétera, y el cuidado de la infancia y todo eso, y lo sorprendente es que diera tan buenos resultados ahora que se hicieron esas evaluaciones. Están bajando, no les preocupa tanto. Hay una cosa que sí me gustaría comentar, perdón, que fue el caso de Noruega, a diferencia del de Finlandia. Ellos tuvieron una caída muy importante en los resultados en matemáticas en la prueba PISA,
Y una evaluación de ello, se percató que la adaptación, digamos, ortodoxa del modelo de competencias y de los principios del aprender a aprender y el aprender haciendo les causó problemas, ¿no? Se dieron cuenta que para matemáticas no aprendes a aprender, ni aprendes solo, ni nada. Si no tienes un buen maestro junto, es muy difícil, ¿no? Entonces han tomado, digamos, ese tipo de lecciones de la experiencia y están apostando todo o la mayor parte de los esfuerzos en eso, dos cosas: tener un papel docente así, no nada más se basa en la preparación, sino en la diversificación de los roles, el del director, el del asistente, el del supervisor, etcétera, etcétera, y todos caminando más o menos en la misma dirección, y el del currículum, ¿no? Es decir, una revisión ya de los modelos curriculares más allá de la retórica y más basada en los resultados y en el enfoque hacia el aprendizaje, no tanto en los medios que conducen a Y luego, si en estos países nórdicos hay apoyo en becas, apoyo a becas, etcétera, sí, y además bastante, ¿no? Por supuesto, a estudiantes en condiciones vulnerables hay este tipo de apoyos, pero eso no es lo importante. Ahora en estos países se vive como todo, como reto, como problema, según a quien le preguntes, el tema de la migración de los países del norte de África, sean árabes o no sean árabes, y de los países al sur del Sahara, ¿no? Es decir, tienen ya, digamos, colonias o poblaciones inmigrantes desde Sudán, por ejemplo, ¿no? Que al principio es muy fácil la cuestión de, con los puros principios, darles hospitalidad, y después se vuelve complicado. Y ahorita está en la zona complicado, ¿no? Más o menos. Se discute, porque esos son, por supuesto, aspirantes a todo tipo de becas, beneficios, etcétera, de salud y también de educación, ¿no? ¿Cómo van a ser? ¿En qué orden de prioridades se va a establecer la cuestión para evitar conflicto entre beneficiarios locales e inmigrantes que piden esos beneficios, etcétera? La cosa comenzó como una política de puertas abiertas para todos y se ha ido cerrando, y ahora con la llegada de, digamos, equipos de gobierno y de poder que no son ni de izquierda ni siquiera socialdemócratas, la cosa se está poniendo complicada. Por ahora es un debate de números más bien, como decir, a ver, en Finlandia aumentó la criminalidad, cosa que no hubiera, que no pasaba, ¿no? Pues son los inmigrantes, claro, ¿no? Sí, ¿no? Que en Suecia ahora tenemos problemas de salud pública, por ejemplo, tuberculosis, que antes nunca son los inmigrantes, ¿no? Y la cosa se pone tensa por ese lado. Es el único matiz, ¿no? que cabría notar al respecto. Y ya, son las preguntas que Muy bien, vamos a la otra sede en Tamaulipas. Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, Sí, perfecto. ¿me escuchan? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Habla a su servidor Miguel León Pérez, portavoz de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En primer término, deseamos expresarle una felicitación al doctor Roberto Rodríguez por su amplia exposición que nos permitió tener el contexto de lo que son los países nórdicos. A continuación le voy a presentar las 7 preguntas de esta sede, comenzando con la primera de ellas. ¿Cuál es el indicador de ingresos económicos de los docentes en los países nórdicos respecto a México? La segunda, ¿existen sistemas de ingresos a través de estímulos a la manera del SNI? La tercera, ¿cuáles son las instituciones formadoras de maestros en los países nórdicos? La siguiente, ¿qué tan flexibles son los programas de movilidad entre países nórdicos? ¿Cuál es la distribución de la matrícula
por género, cuál es la distribución de la matrícula por áreas de conocimiento y finalmente, cuál es la diferencia entre los sistemas de acreditación respecto a México. Es todo. Muchas gracias. Bueno, doy respuestas rápidas, y quedo al alcance en mi correo por si quieren respuestas más amplias. ¿Cómo compara el ingreso docente con respecto a México? Bueno, ellos ganan más, claro. No, pero no es una de las profesiones mejor pagadas en su propio contexto, pero sí de mejor reputación. Eso sin duda, ¿no? Es decir, el maestro es visto todavía como una figura muy digna. No solamente eso, una vez cuesta mucho trabajo entrar, ¿no? Hay que hacer el curso de licenciatura, hay que hacer el curso de maestría, sales con la especialidad, tienes que hacer además una práctica profesional de 1 año y luego empieza el concurso. Te sujetas al concurso de las plazas que se solicitan y una de dos, o entras o no entras, puedes seguir concursando por ellas. Y entras a una posición de auxiliar de un profesor en funciones y luego puedes llegar a ocupar esa plaza. Laboralmente es más o menos así. Hay sindicatos, sí hay sindicato, no es el CENTE, pero sí hay sindicato, ¿no? En cada uno de esos sistemas de docencia para la educación básica. Una cuestión que es muy interesante en los países nórdicos es que en toda la administración pública nadie gana mucho, ¿no? Pero tienen muchos beneficios, ¿no? O sea, tienes un sistema de salud pública que funciona muy bien, un sistema educativo que te sale gratis de principio a fin, subsidio para la vivienda, transporte. Digo, no es que vaya a decir la barbaridad y entonces, ¿para qué quieres dinero o algo así? No. No, pero sí está mucho mejor compensado, salarios equilibrados con beneficios sociales, ¿no? Las empresas e industrias incluso pagan sueldos por debajo de lo que sería el promedio para los mismos, por ejemplo, para sus ejecutivos. Pongo 2 ejemplitos rápido. IKEA, por ejemplo. ¿Saben qué es IKEA, no? Lo de los muebles que se arman, es la mayor productora de muebles del mundo, ¿no? El principal comprador de madera de todos, etcétera, etcétera. Una industria líder, exportan a toda Europa, Estados Unidos y ahora a los países orientales. Bueno, no pagan buenos sueldos, ni siquiera para el dueño, ¿no? Bueno, el dueño, a ver cómo le hace, ¿no? Pero ningún ejecutivo gana la gran cantidad, ¿no? Eso hizo que en alguna otra, en Nokia, por ejemplo, les piratearan a sus grandes ejecutivos con cierta facilidad. Es un asunto más de ética pública, ¿no? Que de la relación entre ganancia y, en fin, ¿no? No quiero decir que eso sea el paraíso, es la manera como ellos le hacen, más o menos, el de tener niveles de ingreso bastante equilibrados, lo que les permite distribuciones de ingreso mucho más equilibradas. Esto quiere decir, entre lo que gana un obrero calificado y lo que gana un ejecutivo, no hay una brecha de 20 veces, hay una brecha a lo mejor del doble, ¿no? O lo que gana un maestro y un ingeniero, no hay tampoco esta relación del doble. Ninguno de los dos gana la gran cosa, ¿no? Pero tiene acceso a muchos bienes públicos, ¿no? Y ellos se quejan de eso, por otra parte, tampoco, ¿no? De decir, bueno, ya llevamos 50 años en este modelo equilibrado, den chance de que alguien pueda hacer otra cosa, ¿no? Como suele ocurrir. ¿Existe algo así como el SNI? No existe, ni porque se han opuesto a sistemas de pago por mérito, ni de pago por productividad, ni de pago por casi nada de eso. Y no nada más en el sector académico o en el sector público, prácticamente los bonos están fuera de la visión. Es una ética
Bueno, es la ética protestante también, ¿no? De cada quien tiene la obligación y la responsabilidad de hacer bien su trabajo, ¿no? Porque te pagan para eso y de cumplir tu jornada. Eso está muy en la cabeza de ellos, ¿no? Instituciones formadoras de maestros son las universidades, en este plan que les decía, ¿no? O sea, la universidad da la formación profesional y aparte está la especialización docente. No hay normales, ¿no? Nada contra las normales, pero es otra manera de hacer. La flexibilidad para la movilidad es absoluta, no solamente es absoluta en cada país, sino ellos como región, y ahora muy con este modelo del Consejo para el Mar Báltico, están trayendo estudiantes y académicos, sobre todo de Letonia y de Estonia, ¿no? Y hasta rusos si quieren ir, o sea, no hay problema. Por género, esa es una pregunta muy interesante. En licenciatura están como 60-40, ¿no? De mujeres. O sea, las mujeres son amplia mayoría en todas las disciplinas, ¿no? En maestría tienen también una equidad de género más que razonable, y en doctorado ahí la cosa empieza a variar porque digamos, ya el doctorado agarra este periodo entre los 25 y los 30 años que ya no es igual, ¿no? Pero sí fueron los primeros que alcanzaron la equiparación de género. La tienen no solamente en educación, el Parlamento está equilibrado por género, tienen sistema de cuotas, entre otras cosas. Han tenido presidentas, tienen reina, ¿no? Que eso no aquí es igualdad de género, pero bueno, tienen, ¿no? Guapa. Sí, además. Por áreas de conocimiento, también pregunta muy interesante. Uno pensaría que el área tecnológica se la lleva y de ninguna manera es así. Ya lo decíamos, está muy equilibrada. Si en la comparación internacional por áreas tienen una de las mayores proporciones en humanidades y en artes del mundo, ¿no? Ahora, incluyen en humanidades también toda la parte de formación teológica, etcétera, etcétera, no porque sean universidades confesionales, ni mucho menos, sino es un área, pues, ¿no? Y ya, ¿no? Áreas de conocimiento por... Ya eso es lo que... No, pues qué forma más resumida, muy bien. Pues vamos a pasar ahora al auditorio, a la sala. Vamos a tomar una primera ronda de 3 preguntas. Los que quieren levantan, bueno, que tenemos uno aquí. Segundo allá arriba. Sí, buenas noches. Jorge de Pedagogía. Bueno, a mí me resultó muy importante el indicador sobre la corrupción, porque incluso en México pues tenemos el caso de que la educación superior está inmersa en un caso de corrupción muy importante, en el que universidades estatales y universidades de carácter tecnológico pues están inmersas en un escándalo de desvío de recursos públicos, ¿no? Entonces, la universidad o las universidades en México como tal, si tenían algún prestigio como tal, pues con este caso, pues bueno, van a poner en peligro su reputación como instituciones de educación superior. Y en ese caso me parece muy importante porque, bueno, en estos países nórdicos, la percepción de la corrupción es, digamos, mínima, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un gran reto porque precisamente las universidades en México y sobre todo las tecnológicas, politécnicas y los institutos tecnológicos descentralizados están a merced, y ya lo veíamos en el curso anterior, a merced de los gobernadores, de incluso de la administración federal. Entonces, habría que replantear si este modelo en México da para más, o incluso las universidades autónomas estatales habría que preguntarse, ¿no? Si están haciendo, si la autonomía están ejerciéndola con responsabilidad. Pero ese es un comentario nada más.
Hola, soy Josefina, postdoctorante en el ISUE. A mí me llamó mucho la atención el dato de los documentos citables. Entonces tenías en la tabla investigadores y es uno de los datos en los que comentabas que salimos mejor. Aquí mi pregunta entonces sería, ¿cómo qué otros indicadores podrían tomar ellos en cuenta para referirse a qué tan bien están los investigadores? Sabemos que cada vez hay mayores exigencias respecto a la actividad del investigador, es decir, no solamente publican, también pueden hacer otras cosas que tienen que ver con la innovación, con la docencia, con la vinculación, etcétera. Entonces, a mí me dio mucha curiosidad por qué en este indicador salimos aparentemente bien respecto a ellos. Entonces, me daría curiosidad saber cómo qué otros indicadores ellos tomarían en cuenta, es decir, qué otras cosas hacen los investigadores además de la publicación. Es todo. Gracias. Y aquí abajo a la izquierda. Buenas noches ya, Atzelvi Hernández de la Facultad de Filosofía y Letras. En el cuadro sobre las distintas modalidades de licenciatura o de educación superior, refieres una modalidad que es profesional asociado y es equiparable, decías, con el nivel técnico, pero si te sigues, consigues la licenciatura. En el caso mexicano, cuando ha habido ejemplos parecidos, la conclusión a la que yo he llegado y leyendo a otros es que es un problema porque en el caso de la licenciatura en México, los primeros 2 años tienen que ver con la formación universalista más integral y ya los siguientes, los específicos del área. Y entonces, pues para muchos, proceder de esa manera, los primeros años como técnico y luego como profesional, lo que hace es pues particularizar el conocimiento de la licenciatura y de alguna manera volver toda la licenciatura como una especialidad técnica. ¿Cómo funciona eso en el caso de los países nórdicos y si se corre un riesgo como este que estoy relatando? Bueno, al revés, ¿no? Es exactamente el mismo problema, ¿no? Y es exactamente la misma discusión. De que si está pensado el ciclo corto, del ciclo de 2 años, como autocontenido y formativo en sí mismo, es muy distinto de los primeros 2 años de una formación de licenciatura que es para lo básico, ¿no? No tiene solución. Simplemente dan la opción a que un egresado de la carrera corta de 2 años se pueda incorporar, porque lo contrario es más problemático, ¿no? Es decir, que tuviera que regresarse hasta la puerta de entrada. Digamos, conceptualmente el problema es exactamente como lo refieres, ¿no? Ya en términos prácticos es más o menos, ¿no? Es decir, si estudió para profesional asociado y le falta 1 año para terminar el de 3 años, tampoco es que salga tan diferente del que cursó los primeros 2 años con una formación generalista. Pero desde luego que se discute, desde luego que los términos de discusión son lo mismo. Tal vez no tiene solución, ¿no? Porque ¿cómo haces si en 2 años es para dar una enfermería, en qué sé yo, y quitarle ese carácter de terminal a la propia? Es así, tal cual, ¿no? Les copiamos el modelo y con el problema, ¿no? Más o menos. ¿Qué otros indicadores? Bueno, patentes, por ejemplo, ¿no? Ahí sí no tenemos manera de tener ninguna competitividad, ¿no? Desde luego. Y el asunto de vinculación, que es más fuerte aún que el del desarrollo de patentes, sobre todo en industrias clave, por ejemplo, farmacéutica, ¿no? Los suecos en farmacéutica, los daneses, digamos, son industrias también de nivel mundial, incorporan
una parte muy importante de investigación y desarrollo, a veces en convenio con las universidades y otras veces no tanto, ¿no? Es decir, los que egresan del nivel de doctorado, a diferencia de lo que ocurre en México, con una diferencia muy, muy grande, no tienen como primer y principal destino el retorno a la academia, sino el de participar en los laboratorios, en la industria directamente, y eso hace eso hace justamente esa diferencia. El que cuenten con industrias de punta en varios sectores de, digamos, economía del conocimiento cambia muchísimo las cosas, ¿no? Se vuelve una especie como de imán de parte de esa formación muy, muy especializada. Y en México, por desgracia, no tenemos esa posibilidad, ni mucho menos. Es decir, el destino del egresado de doctor en México es la academia, ¿no? No es la empresa, ni la industria, ni mucho menos. Aunque tengamos industrias, digamos, nuestro papel de más bien ensamblador que de estar en la parte de investigación y desarrollo nos deja esa condición. A lo mejor es justamente por eso que los doctores mexicanos, vamos a llamarle así, se dedican a hacer papers, ¿no? Más que participar en la manufactura, en el desarrollo tecnológico. Además, sería, digamos, una explicación que encadena los dos elementos, digamos, de esta cuestión, ¿no? Me parece, pues. Muy bien. Vamos a pasar ahora a algunas preguntas que nos mandaron de las otras sedes. Tenemos una pregunta de Maximiliano Valle, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos dice: Roberto, con afecto, nos llamó la atención el desliz cuando referiste al método de Marx, que comienza por la población. ¿No acaso es lo que critica Marx de la economía política y su vulgarización? De la revisión de las estadísticas que se refieren, ¿hasta dónde es válido comparar y sugerir la adopción de políticas educativas homogéneas si las condiciones económicas y políticas de los países, especialmente subdesarrollados, son distintas? Comenzando por la relación que mantienen con el exterior, el lugar que ocupan en la división internacional del trabajo, que implica formas renovadas de dependencia. De lo primero tiene razón Max, ¿no? Max. Sí, ¿no? Pero así comienza el prefacio del 57, que la economía política clásica empezaba siempre por la población y que hay que empezar por otro lado, etc. Dicho lo cual, la comparabilidad, para mí la comparabilidad es... bien llevada, puede tener, digamos, la utilidad de mirar a los lados y mirar hacia adelante, ninguna otra, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si haces esto? ¿Qué tipo de efectos se pueden generar? ¿Cómo le hago para empujar al mismo tiempo los propósitos de equidad y de calidad? ¿Se puede alcanzar cierto nivel de calidad distribuyendo equitativamente la oferta? Ese tipo de preguntas no tienen una solución nada más conceptual, ¿no? Uno diría, no, para un sistema de calidad tiene que ser altamente selectivo y por lo tanto no puede estar socialmente distribuido. Si tú dices, pero estos sí pudieron, ¿no? ¿Cuáles fueron los resortes de ese mecanismo? ¿A dónde estás igualando? ¿Desde dónde y desde cuándo? ¿No? ¿Qué tipo de estructuras, qué tipo de modelos curriculares, qué tipo de paradigmas didácticos, etcétera, te van dando ese perfil? Yo creo que es útil, digamos, en el cajón de lecciones que se pueden aprender por la comparación, ¿no? Desde luego que hay buenas razones para evitar la sola comparación en el análisis de algunos de los casos, o en todos los casos. Están todo esto, las relaciones de soberanía, dependencia, intercambio desigual, claro, nuestro papel en la división mundial del trabajo, lo que quieras, ¿no?
Pero el otro extremo es peligroso, el de decir no se puede hacer nada porque somos un país subdesarrollado, socialmente muy desigual y postrado, dependiente de Estados Unidos y mal, porque, bueno, dicho todo eso, ¿cómo le hacemos para componer este desastre, no? Más o menos, esa es un poquito la pregunta. Y estamos viviendo en una zona de desastre que sí amerita, ¿no?, explorar algunas posibilidades, y una de ellas es fijarse en los casos de los que les ha ido razonablemente bien, y como decía antes, razonablemente bien, y se quejan, ¿no? Más o menos. Se quejan no nada más de que sean quejumbrosos, están votando, por ejemplo, ¿no?, por alternativas políticas diferentes a las que los llevaron a una condición de bienestar. Eso hay que verlo también en el microscopio, ¿no? Muy bien, tenemos también unas preguntas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que la primera aquí creo que va muy al punto de lo que estamos hablando ahorita. Se pregunta sobre el tema del bien público. Dice que en el desarrollo de la educación superior en Escandinavia hay diferentes perspectivas sobre la educación. Una perspectiva ve la educación como un bien público que beneficia a la sociedad y por lo tanto debe ser gratuita y accesible para todos los estudiantes que califican para ser admitidos. Y luego la pregunta es un poco larga, pero básicamente pregunta si en este sentido, ¿qué podríamos retomar de estos sistemas educativos para ver la educación superior en México como un bien público? La pregunta es de Nora Guajardo. Muchas gracias. Es de la Universidad Iberoamericana. Lo que ya había dicho antes, el bien público es un punto de llegada, no un punto de partida, ¿no? No es algo que tú declaras y como un conjuro mágico de repente, ¿no? No es eso, es algo que se construye. Entonces la pregunta es cómo construyo un sistema de educación superior con las características de bien público. Entonces decíamos, bueno, primero tiene que ser de tamaño suficiente para empezar, ¿no? Pero eso no basta, puedes tener una educación de tamaño suficiente, pero que sea de una calidad tan mala que nada más es un estacionamiento de jóvenes, ¿no? Y no hay que ser un lince para darse cuenta de que eso ocurre en muchas de nuestras realidades, ¿no? No sirve un sistema masivo que no genera calidad. Y entiendo por calidad que le sirva a la persona, a los intereses de la persona, sea que el interés de la persona sea ganar mucho dinero, o sea que el interés de la persona sea beneficiar a su prójimo, no importa, para las dos cosas le tiene que servir. Y también le tiene que servir al país, ¿no? En el sentido de que esa inversión se traduce en otras cosas. Por ejemplo, en competitividad económica, o en bienestar social, o en las dos cosas. Ese es un sistema de bien público, ¿no? No es una declaración. Yo puedo poner en la Constitución, si quieren, va a ser un bien público desde mañana. Eso no lo convierte en bien público, es una construcción. Eso es. Tenemos otra pregunta también, voy a seguir con las que se tratan de los países escandinavos, de Elizabeth Nava de la UAP. Pregunta, ¿hasta qué punto la inserción de la perspectiva de creación de negocios o emprendimiento en los planes de estudio ha impactado a la educación superior en Finlandia? Y por otro lado, si el nivel de especialización al que se tiende en la educación superior de Finlandia está generando un problema en el ámbito laboral en la actualidad. Lo segundo, es sí y no, ¿no? Es decir, ahorita Finlandia está transitando por una época de vacas flacas, más o menos, ¿no? O sea, lo que habían construido lo están teniendo que modificar. Nokia es un buen ejemplo, ¿no? Ellos hacían celulares, ¿no? Les cayó encima Apple con el iPhone y literalmente los destruyó. Tal cual. Allá hablar de Steve Jobs es hablar como del diablo, en serio. O sea, no, los empleos que se perdieron, etcétera, y las inversiones. En fin, bueno, se reconstruyeron en dos pasos. Primero, en la industria de los juegos, ¿saben? El Angry Birds y toda esa historia, ¿no?
les dio un momento de sostenibilidad y ahora ya se metieron en otro nuevo negocio, las redes de super alta velocidad, ¿no? El proyecto de 5G o algo por el estilo, y están creando otra industria a partir de lo que Nokia era. Lo mismo pasó con Ericsson, ¿no? Vivió hasta la alianza con Sony Ericsson, y están regresando a sus orígenes, ¿no? Al tema de cámaras, a otra industria, en fin. ¿Qué demuestra eso? Bueno, que cuando una industria que es suficientemente sofisticada pasa por un mal momento, un mal ciclo económico, etcétera, etcétera, se puede recuperar porque tiene las condiciones de capital humano, organización, logística, etcétera, para poderlo hacer, ¿no? Bueno, y ha pasado con otras, ¿no? Interesante y muy distinto es el caso de Noruega, ¿no? Ahora sí que ellos nacieron ricos, pues, digo, es la verdad. Sus 3 recursos naturales no son inagotables, pero tienen el mejor petróleo, agua, ahora sí que agua para aventar para arriba, más o menos. Ellos exportan electricidad a todos sus vecinos sin problemas. Primero hicieron hidroeléctricas antes que cualquier otra cosa, de las mejores, son líderes en la industria, ¿no? Y madera para todo, desde para arbolitos de Navidad hasta para papel, y les mandan a Suecia para su fábrica de muebles, en fin, se la pasan muy bien en ese sentido. Además se hicieron autosuficientes en alimentos, ¿no? Y etcétera, 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 ¿no? Bueno, hasta los japoneses les mandaron el salmón para el sushi. No es mentira, es de veras, o sea, ¿no? Y comercian con ellos ese tipo de cosas. Y la industria naviera, que esa viene ahora sí que desde la época vikinga, ¿no? Les tocó un mar muy difícil, el mar del norte, y navegar eso no es como la bajadita de la corriente del Golfo, no, es otro asunto, ¿no? Y eso va formando, digamos, una manera realmente de ser, de encontrar, la ética del negocio, etcétera. En Finlandia, por ejemplo, el tema del emprendedurismo tuvo su momento más dorado, ahora se ve igual que aquí, ¿no? Igual que aquí, se esperaba más de eso, de lo que realmente pudo ocurrir, ¿no? Además, hay otro pequeño detalle, que es el seguro de desempleo y ellos le llaman empleo chatarra, en fin, no sé, para los jóvenes, ¿no? Que no tienen que ser emprendedores para poder seguir subsistiendo. Bien, el seguro del paro, por ejemplo, el desempleo, o bien formas de inserción y de trabajo nunca bien pagadas, ¿no? Que son una especie de antiestímulo al ser al modelo emprendedurista, ¿no? Ahora, tampoco ha funcionado en México, por ejemplo, en donde sí tenemos desempleo juvenil, etcétera, etcétera. Es algo como para revisar. Ahora tenemos 2 preguntas más generales sobre educación superior. Uno viene de la BOAP también. Pregunta María de Rocío Contla, si en México, ¿qué tan pertinente sería que se realice un examen nacional para ingresar a nivel de licenciatura y el puntaje determine si se accede al área elegida y a la institución? Pues si lo hace Ceneval mal, ¿no? Bueno, digo yo, tampoco es nada personal. El imperio del examen de opción múltiple, con todos sus grandísimos problemas, es grave en realidad. Ustedes lo ven en el caso de la UNAM. Hay gente que se le da más la opción múltiple y gente que no tanto. No sé, no acaba de ser un buen instrumento para evaluar el potencial de las personas, ¿no? Que de eso se trata. En otros han experimentado modelos más combinados, que incluyen, bueno, ese tipo de pruebas, pero junto con ensayos, pero junto con entrevistas, etcétera, etcétera, que van determinando el potencial de las personas para cursar estos ciclos.
un examen nacional que fuera al mismo tiempo justo, objetivo, multidimensional, etcétera, tampoco está tan fácil. Es lo que el INE trató de hacer sin mucho éxito para evaluar el desempeño docente, y acabaron haciendo lo que ustedes ya saben que acabaron haciendo, ¿no? Más o menos. Yo creo que, digamos, ningún examen que tratara de emparejar a las poblaciones sería justo, porque no es justo la condición a la que llegan a ese examen. Si tuviéramos un sistema previo, ¿no? Lo que quieran, desde el preescolar, desde el maternal, ¿no? Que fuera equilibrado en cada uno de sus grados y que los jóvenes llegaran más o menos igual, con diferencias de mérito, tendría sentido. Pero ¿qué pasa si vienes del telebachillerato? ¿Estás en condiciones de competir en ese examen, o del bachillerato comunitario, los centros EMSAT, de bachilleres mejor ni platicamos, pero no estás en las mismas condiciones? Entonces el punto de partida de presentar ese examen, casi la suerte está echada antes de que el alumno llene la primera bolita, y eso está complicado, digamos, sancionarlo como el mecanismo que definiría la distribución en todas las instituciones, ¿no? Una pregunta más. De la Universidad Tecnológica de Puebla, pregunta Olimpia Sánchez: ¿qué es más valioso y prioritario, mantener una participación de estudiantes que oscilen entre los 19 y 30 años o de 35 y 45 años de edad en las facultades? Si tienen la misma probabilidad de insertarse en el campo laboral en cualquiera de los rangos de las edades mencionadas, tienen las mismas posibilidades de éxito en el futuro. Ambos, y no tienen la misma posibilidad. ¿Qué es mejor, tener una población principalmente de jóvenes o de ya no tan jóvenes? Yo creo que la combinación, ¿no? O sea, no restringir posibilidades por edad, ¿no? Ya nos echamos un siglo de discriminación a las mujeres y ahora viene, no estoy seguro que nos convenga, ¿no? No, y de verdad, esta especie de combinación entre jóvenes y no tanto, y los que le siguen, no es en absoluto negativa, ¿no? Lo que contesta la primera pregunta. Tienen la misma oportunidad en condiciones iguales, ¿no? Un doctor joven o un doctor ya no tanto, no tienen, ¿no? Lo digo con franqueza y con realismo, ¿no? Tienen diferentes. En el área de ciencias naturales ya saben que los tienen que agarrar chavitos, explotarlos lo más que puedan y después nombrarlos funcionarios, más o menos. Y en el área de ciencias sociales suele ser al revés, justamente, en que el más joven no es el mejor preparado para disciplinas que son más de las humanidades, ciencias sociales, etcétera. Entonces, son oportunidades diferentes según las áreas de conocimiento, ¿no? Bueno, vamos a ver si alguien más aquí en la sala tiene una pregunta. Tenemos otra ronda de preguntas. Ok, aquí enfrente, espera un segundito por favor para el micrófono. A ver, alguien más, porque vamos a tomar aquí y aquí atrás. Ok. Ana Boni, de la Facultad de Comercio. A mí me gustaría saber de qué manera los países nórdicos han ido incorporando el aspecto de la perspectiva de la sustentabilidad en las universidades. Si nada más en un aspecto, en todas sus funciones, o cómo es esto. Argel Gómez, del doctorado de Estudios Latinoamericanos. Una pregunta muy concreta es si en estos países nórdicos hay alguna presión para privatizar ciertos aspectos del sistema de educación superior, como ha ocurrido en muchos países alrededor del mundo.
Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Zoila López de la Universidad Abierta de Distancia de México. Me gustaría saber, en esta modalidad a distancia en los países nórdicos, ¿se ha consolidado? ¿Hay algún sistema de aseguramiento de calidad o agencias acreditadoras que pudieran, digamos, ser un referente? Gracias. Sobre el tema de sustentabilidad, casi lo inventaron ellos, ¿eh? No, en serio. Ahorita, un ejemplo, Suecia está importando basura de toda Europa, ¿no? Más de 1 millón de toneladas al año de basura están comprando para volver las energías, porque ya lograron una manera de convertir basura en energía. Es un ejemplo, pues, de hasta dónde llega esta preocupación por el ambiente, etcétera, etcétera. Está muy presente en todas las esferas, ¿no? Es lo que llega y pasa también para las universidades, ¿no? Desde la creación de edificios inteligentes que se calienten solos y no sé qué, ¿no? No, así es, ¿eh? La universidad en Islandia, por ejemplo, no aprovecha la energía de los géiseres que están por ahí para tener temperaturas agradables y no tener que tener calefacción todo el santo día. Eso está ahí, está muy presente, es una prioridad, ¿no? Pero al punto que se ha naturalizado, ¿sabes? Ya ni siquiera hace falta que un protocolo de use mejor vasos de cartón que de unicel, porque lo hacen así, y en ese están hace muchos años, ¿no? En crear, digamos, economías sustentables. El Parlamento tiene fracciones de partidos ecologistas relativamente grandes, han estado en posiciones de poder y no tienen, digamos, problema con eso. Entonces, está así, no es el tipo de cosas que en otros países se están viendo, como él hizo para responsabilidad social, no, porque lo hicieron desde antes, ¿sabes? Y de otra manera, y porque viven en condiciones muy extremas, ¿no? O sea, la mitad del año es invierno, hace un frío de locos, creo que hay 3 días de solecito más o menos, ¿no? Entonces toda esta cosa de buscarle la vuelta a los temas de calefacción, los temas de luz, los temas de aire limpio, etcétera, se vuelven necesidades que te impone el medio más que buenos propósitos, ¿no? Presión para privatizar mucha, sobre todo en 2 lados, en Finlandia y en Noruega. No mucha, es como que una cosa nueva, ¿no? Por ejemplo, el crear instituciones o programas. Los famosos MBA, ¿no? Están así a la orden del día, no propiamente en las universidades, sino en las empresas, ¿no? Es decir, la empresa tiene un programa MBA, ¿no? Eso es algo, perdón, que sacaron primero en Microsoft y en otras de la industria de cómputo, que la propia empresa te ofrece una capacitación y tú te puedes ir con la finta o bueno, de que ellos te van a reclutar por estar participando en sus instalaciones en un programa de formación. Antes lo hizo Mitsubishi y otras, ¿no? Ahora en algunas finlandesas están haciendo eso, que sus industrias de punta ofrecen una preparación en ciertas cosas, software o gestión o alta dirección de empresa, etcétera, etcétera. Ahí mismo tiene un costo, ¿no? No es una universidad que entre al régimen de universidad propiamente dicho y no está por lo tanto sujeto a las regulaciones, ¿no? Y están buscando que se abran desde la ley posibilidades para que la iniciativa privada ponga sus propias universidades. Hay una parte, ya lo habíamos visto en alguno de los cuadros, en Finlandia, en universidades privadas subsidiadas por el Estado, pero este es otro modelo, es como de universidad empresarial y busca abrirse campo. Y lo mismo en Noruega, ¿no? En que también sí hay presión de
digamos, iniciativa privada para poder participar en el campo educativo, sobre todo para la oferta de maestrías, ¿no? Bueno, es un poquito eso. De educación a distancia, fíjate que ahí es diferente también que en otras partes del mundo. Lo que ha pegado mucho son los MOOCs, y una especie de plataformas que te ofrecen MOOCs de todo tipo y que vienen de todo el mundo, más o menos, más que programas formales de educación a distancia. La educación a distancia tiene como énfasis la distancia, ¿sabes? Es decir, su objetivo es hacerla llegar a comunidades que están apartadas porque no se puede llegar a ella sino en lancha, más o menos, ¿no? O en barco, lo que sea, pero no, digamos, como una alternativa a la formación más o menos tradicional. Ese es como ahí está ocurriendo. No tienen, digamos, el equivalente ni a la universidad a distancia de España o a la universidad abierta de Inglaterra o a la de nosotros, donde tú estás, ¿no? Que sea, digamos, una institución perfectamente construida con ese propósito y por lo tanto tampoco todavía, quizás eso venga después, una preocupación por el aseguramiento de calidad a través de agencias formales, ¿no? Hasta donde yo sé, siempre por ahí sale algo, algo distinto, pero bueno, por lo que te decía, en cambio los MOOCs y las plataformas abiertas para formación complementaria es una oferta enorme. Bueno, nada más faltan 5 minutos, entonces yo creo que vamos a concluir la sesión de hoy. Los que mandaron preguntas y no se pudieran contestar, las vamos a hacer llegar al doctor Rodríguez y que él los puede contestar por escrito. Pues yo creo que fue una aproximación muy interesante a una región que la mayoría conocemos muy poco. Y bueno, ya Roberto agregó otra región a su currículum, ya que va a ser todo el mundo. Entonces, bueno, te damos aquí la constancia. Y bueno, pues buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.